os amenizo esta pequeña espera de un minuto, con permiso de Vicente, simplemente para agradeceros, por supuesto, agradecer al Consejo COLEF el que haya querido elegir la Casa del Deporte Español, Consejo Superior de Deportes, para este evento que es importante, y nosotros pues sabéis que estas puertas están siempre abiertas para todo lo que tenga que ver con la mejora, la reflexión del deporte, así que está centrada el presidente del Consejo Superior de Deportes, así que enseguida va a comenzar el acto. Muchísimas gracias por la asistencia a todas y a todos. Bien, buenos días. Bien, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a todas las personas que hoy estamos aquí en la Casa del Deporte y que representan, pues por las caras que veo y los amigos y amigas que nos acompañan, pues a toda la familia de la educación física, la actividad física y el deporte. Tenemos con nosotros toda la plana mayor y muchas de las personas del Consejo Superior de Deportes. Tenemos responsable la presidenta de Unión Profesional, algunos y también presidenta del Consejo General de Profesiones Liberales. Tenemos a representantes de los colegios oficiales de educadores y educadoras físico-deportivas de las comunidades autónomas. Tenemos representantes de la Conferencia Española de Decanos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, representantes de universidades, representantes del ámbito científico de la actividad física y del deporte, como de la Academia, la Asociación Española de Ciencias del Deporte, la IESAT, Asociación Española de Investigación Social al Deporte, responsables de grupos de investigación. Tenemos también a la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ANECAFIDE, a la Asociación de Preparadores Físicos de Fútbol, a la Federación Nacional de Empresas e Instalaciones Deportivas, a la FAGDE, que es la Asociación de Gestión Deportiva de España, a los responsables de la Asociación Española de Derecho Deportivo, representantes de federaciones, de administraciones públicas locales, de empresas del sector deportivo y de medios de comunicación especializados en el sector. Bien, también quiero agradecer, ya que es el motivo que nos reúne aquí es la presentación de un libro que no lo vamos a vender, no es para venderlo, sino que es para regalarlo y para ofrecer conocimiento. Quiero agradecer a todos los autores, a los revisores, a los prologuistas, a los editores y también al CSD por dejarnos este espacio para hacer la presentación. Un agradecimiento muy especial a los participantes de hoy, a Carlota Díez, a Victoria Ortega, a Alberto Palomar y a José Manuel Franco como presidente del CSD, y explicaros que el objetivo del acto de hoy es presentar un trabajo que ha sido muy laborioso, un trabajo muy importante para la profesión, y es importante porque ofrece conocimiento, genera cultura profesional, facilita la regulación del espacio profesional y, desde luego, aclara mucho la compleja situación en que está la situación de los profesionales universitarios en ciencias de la actividad física y del deporte. Sabemos que esta confusión y este escenario y esta complejidad ha generado opiniones tan diversas y desacertadas, y hay ciertos estigmas que han permitido, y permitirme la expresión, el dopaje de las competencias en formaciones técnicas no universitarias y la discriminación histórica de los profesionales con formación universitaria. Por lo tanto, hoy aquí, en representación de la organización colegial, sabéis que somos una corporación de derecho públicos, que nuestra misión es colaborar con la administración pública, en este caso del deporte. Somos un agente, no somos una asociación, no somos una asociación profesional, somos una corporación de derecho público. Nuestro origen se remonta al año 74 con la Ley de Creación de Colegios Profesionales, y que fue una medida que luego se recogió en la Constitución española para evitar precisamente la inseguridad en la prestación de servicios profesionales, y que somos realmente la mayor garantía que podemos ofrecerle a la sociedad en esa prestación profesional de servicios de educación física y deportiva, y al mismo tiempo pues somos los garantes de esa imagen social que da prestigio profesional por el conocimiento y la experiencia que tenemos. Nos gustaría hablar de que no existen problemas en el sistema deportivo español. Nos gustaría hablar sobre todo en el tema del personal, los profesionales que estamos en este sector. Pero hemos de reconocer que la situación es compleja. Y es compleja por el actual marco jurídico de las profesiones reguladas, es compleja por el marco vigente de los colegios profesionales,
Es compleja porque no está aclarada la colegiación obligatoria, porque nos falta ese listado de profesiones reguladas, y porque con la Ley Orgánica de Universidades en el 2001, el título quedó quebrado respecto a la profesión. Es decir, con el nuevo espacio europeo de enseñanzas superiores, el grado ya no tenía esa vinculación a la profesión que en el año 99 era de licenciado en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Nos queda reconstruir todo ese espacio profesional. También hay problemas específicos, ¿no? Tenemos una confusión generalizada entre el título universitario y la profesión titulada y colegiada, tal como indica la disposición final sexta de la Ley del Deporte. Nos ha generado problemas con la denominación. Tenemos unos estatutos preconstitucionales de un mes antes de la Constitución del año 78 que no hemos sido capaces de actualizar. Ha desaparecido, y esto hay que invito a la reflexión, el término de educación física, actividad física y deporte, tal y como indica la UNESCO. Ya solo hablamos de deporte. Algunas comunidades autónomas hablan de actividad física, pero la educación física de la sociedad parece que ha desaparecido del panorama político, y también el problema de la confusión que tenemos de la educación física de la sociedad con la asignatura de educación física. Nuestro ámbito profesional no está limitado exclusivamente a los centros escolares. Nuestra función es la educación física y deportiva de toda la ciudadanía. Por lo tanto, reivindicamos esta presentación como un argumento más para facilitar esa regulación profesional, para reclamar la actualización de los estatutos y una orden ministerial que vincule el título con la profesión. Estamos convencidos que a través de este trabajo van a haber repercusiones en el espacio profesional, repercusiones positivas, para evitar que hayan personas sin cualificación prestando servicios profesionales, que no haya una equiparación injusta de niveles de cualificación, no todo el mundo puede hacer de todo, que no exista competencia desleal por parte de profesionales, sobre todo invadiendo o haciendo intrusismo en el área de prestación de servicios profesionales. Hay que aprovechar mejor la calidad de los conocimientos que aportan cada uno de los egresados de las 58 facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que hay en España. Hay que evitar el subempleo y la precariedad que están padeciendo nuestros profesionales. Eso implicaría, evidentemente, evitar las situaciones de profesionales trabajando sin contrato y sin cotización y toda la economía sumergida que hay detrás. Evitaríamos esas problemáticas que tenemos con la homologación del título extranjero y la movilidad de trabajadores en la Unión Europea, y arreglaríamos esa falta de identificación y reconocimiento de la profesión, el control deontológico de muchos profesionales que están actuando de forma autónoma o por su cuenta, arreglaríamos la inversión fallida de la universidad, arreglaríamos las convocatorias irregulares que las propias administraciones públicas están ofreciendo sin exigir la cualificación pertinente, y arreglaríamos el problema de la escasa cultura profesional. Por lo tanto, hoy hemos decidido realizar este acto de presentación en el que detrás de mi intervención va a participar la autora principal del libro, Carlota Díez, y haremos una pequeña mesa de redonda de debate en que moderará la propia autora principal de la obra, con Victoria Ortega representando a las profesiones liberales, a Unión Profesional, y Alberto Palomar, que ha sido el autor de la parte jurídica, y con Gil, que es también coautor del libro. Después habrá un turno de preguntas y un resumen de las conclusiones. Para cerrar el acto, José Manuel Franco, presidente del CSD, y luego al finalizar haremos una foto de familia y un vino español al que estáis todos y todas invitados. Por lo tanto, vamos a iniciar con una pequeña presentación de un vídeo en el que vamos a explicar la historia de esta profesión titulada y colegiada. Y quiero concluir con una frase, y es de futuro que el deporte de España tenga muy en cuenta la educación física y deportiva para toda la ciudadanía. Por favor. Cada año en España se gradúan unas 4.000 personas en ciencias de la actividad física y del deporte. Cerca de 60 universidades ofrecen preparación para nuestros futuros educadores y educadoras físico-deportivos, una profesión que está de moda. Vamos a contarte su historia. En el siglo XIX, el redescubrimiento de la antigüedad grecorromana trajo consigo un nuevo interés por el cuerpo humano y la salud física. En las escuelas se impartía la asignatura de gimnástica, empezando el Estado a preocuparse por mejorar la capacitación de sus docentes.
En 1883 se crea la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica, pero debido a un ajuste presupuestario solo pudo formar profesionales desde 1887 hasta 1892. Extinguida la Escuela Central, un título equivalente se pudo obtener sometiéndose a determinadas pruebas de aptitud, pero esto no fue más que un parche que duró algunos años. En 1916, a los llamados profesores de gimnasia también se les comenzó a denominar profesores de educación física, hasta que en 1927 se promulgó una norma que decía que la única denominación posible sería esta última. En estos años se implementaron estudios específicos para formar a profesionales que contasen con conocimientos de no solo medicina y salud, como había sido habitual en las últimas décadas, sino también de metodología de la enseñanza. Y en 1919 el Ejército fundó la Escuela Central de Educación Física, ECEF. Luego, en 1933, en Madrid, la Facultad de Medicina y la Facultad de Pedagogía de la Universidad Central unieron sus fuerzas para impartir el título de profesor de Educación Física. Estos profesores de Educación Física no solo impartían docencia en las escuelas, sino que también ejercían la dirección técnica en centros y servicios deportivos, se ocupaban de la preparación física en clubes y federaciones o impartían sesiones de ejercicio físico en personas con patologías o lesiones. En 1948 se fundó el Colegio Nacional de Profesores de Educación Física, comenzando a reclamar lo que se llamaba unificación de títulos. Este fue uno de los motivos por los que se consiguió que por fin se crease el primer Instituto Nacional de Educación Física, INEF, en 1961. Pues bien, con esta breve introducción damos paso a la autora principal del libro, doña Carlota Díez. Bueno, ¿cómo os quedáis después de este vídeo? Algunos seguro que no conocíais algunos datos que salían ahí, en el libro están. Y bueno, me había preparado un discurso, pero ayer hablando y tal era demasiado aburrido, así que sí que quiero contaros un poco el proceso de cómo surgió este libro y algunas curiosidades sobre esta nuestra profesión. Realmente este libro surge porque había una necesidad de preparar documentación para lo que es el test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad es algo que Europa nos manda, luego lo dirá mejor seguro doña Victoria Ortega, pero nos dice que cuando se va a regular una profesión, se va a modificar su regulación, es necesario evaluar si realmente es proporcional que se regule o que se cambie. Y en eso estábamos, porque nosotros, los educadores y educadoras físico-deportivas, somos una profesión regulada, no tenemos actividades reservadas, pero sí tenemos una regulación concreta como profesión titulada y colegiada. Entonces, bueno, pues por una parte necesitábamos hacer el test para mantener lo que tenemos y por otra parte, para que en el momento en el que el Estado decidiese impulsar una ley que definiese nuestras actividades reservadas, pues también estuviéramos preparados para ello. El test en realidad lo hace el Ministerio tutelante con el colegio profesional correspondiente y nosotros lo único que hemos hecho ha sido elaborar esa documentación para entregársela, una documentación que le sirva al Estado, al Ministerio tutelante, al CSD en este caso, para elaborar ese test. Y bueno, pues en un principio iba a ser solamente un informe, como muchos de los que hacemos. Nos pusimos manos a la obra y era algo urgente, sobre todo porque había que transponer la directiva del test. Esto pasó en el 21 y en el 21, meses antes de que llegara ese Real Decreto de transposición, pues me dijeron, Carlota, vete a casa a hacer esto urgentemente porque hay que sacar toda la documentación. Y desde entonces pues estuve unos meses buscando en todos los archivos del Consejo, porque tenemos unos archivos históricos maravillosos, en un montón de sitios, en el Boletín Oficial del Estado, en la Gaceta, cosas que se habían perdido, que estaban en el olvido. Incluso en la revista del colegio, que no sé si sabéis, que la Revista Española de Educación Física, que pertenece a la organización colegial, es la más antigua de esta temática, que se sigue editando en el mundo en idioma castellano. Tenemos una joya histórica. Y ahí
exploramos, porque nuestros antecesores de la organización colegial dejaron un montón de información, no solamente eran artículos divulgativos o más adelante científicos, sino que nos dejaron información normativa que se nos había perdido, porque desgraciadamente en nuestra profesión pues parece que vino alguien, nos echó un polvo mágico y de repente olvidamos toda nuestra historia. Y bueno, pues gracias a escarbar encontramos que había una serie de circulares, esto es un ejemplo, una curiosidad, que cuando salió nuestro Real Decreto del año 78 decía en qué actividades concretas había que colegiarse, porque ese Real Decreto del 78 no lo dice. Y nadie nos lo había contado, entonces bueno, pues ahí estuvimos explorando y explorando. Desde abril del 2021 hasta septiembre del 2021 hicimos un primer borrador. Después este borrador incorporó el título de soporte, que es la base en lo que se basa la proporcionalidad de por qué hay que regular las actividades reservadas de la profesión de las educadoras y educadores físico-deportivos. Y ese título de soporte lo hizo nuestra asesoría jurídica, en concreto Alberto Palomar y Gil Manuel Perea. Y no es otra cosa que la salud pública. Regular nuestra profesión se justifica en eso, en la salud. Después, este documento pasó a un montón de personas revisoras, muchas de ellas estáis hoy aquí, así que os lo agradezco muchísimo todo el esfuerzo y el trabajo que hicisteis en ese momento, porque sirvió para dar un salto de calidad a aquel documento. Y todavía faltaba algo más. Faltaba el último capítulo, a modo de conclusiones, que sigue las directrices del Real Decreto del test de proporcionalidad. Y eso evidentemente también se ha hecho junto con tanto Alberto Palomar como Gil Manuel Perea, que son extraordinarios juristas los dos. Y una vez que estaba todo, se remitió al Pleno del Consejo COLEF. Y el Pleno del Consejo COLEF también tuvo su oportunidad para revisarlo. O sea, como veis, este libro, aunque ponga en los folletos que soy la autora principal y demás, pues ha habido muchas personas que han estado participando en este proceso que ha sido muy largo, 2 años prácticamente. Y bueno, el año pasado ya entregamos un borrador de esta documentación en junio a principios al CSD. Sin embargo, como sabéis, en este último año han pasado un montón de cosas a nivel jurídico en el deporte, no solamente a nivel estatal, sino también en las comunidades autónomas. Hemos tenido 2 leyes nuevas de regulación profesional autonómicas, la ley del deporte maravillosa y bueno, pues hace unas semanas la ley del deporte del País Vasco, que bueno, pues increíblemente también está incorporada, a pesar de que la semana pasada fue cuando ya se publicó en el BOE, pero también está la referencia incluso con el BOE en este libro. Es por eso, por esta obsesión de que esté absolutamente todo, que tenéis solo la versión digital y la impresa está todavía en rotativas. Y bueno, pues sin más preámbulo, antes de continuar, quiero que pues pongan un vídeo, porque os he contado cómo ha sido este proceso del test, pero no os he contado qué es mi profesión. Lo hemos adelantado en la historia, pero ¿qué es? En 1961, la Escuela Central de Educación Física, junto con las academias que solo impartían formación de menor cualificación, pasaron a ser centros colaboradores del INEF. Sin embargo, los profesores de educación física no tenían el reconocimiento que merecían. No tenían título universitario, a pesar de su alto nivel de conocimientos y los años de estudio que habían dedicado. Por eso el colegio se implicó en una lucha por mejorar su situación, hasta que por fin, a principios de los 80, se reconocieran sus estudios como licenciatura. Recordemos que en 1978 el colegio profesional se convirtió en corporación de derecho público y el Estado estableció la obligatoriedad de colegiación. Y en 1981, con el nuevo orden constitucional, comenzó una segregación en colegios autonómicos, creándose así el Consejo General de Colegios. Como decíamos, a principios de los 80 se reconocieron los estudios como licenciatura. Aún así, y a pesar de que la profesión de profesor de educación física ya estaba reconocida como titulada y colegiada, todavía no contaba con una ley estatal que especificase las actividades reservadas para la profesión, generándose un caldo de cultivo perfecto para el caos. La sociedad olvidó quiénes eran estos profesionales, identificándolos únicamente como docentes escolares. Por ello, se hacía urgente una ley que regulase esta profesión titulada, para lo cual únicamente es el Estado quien tiene competencias.
A la espera de que el Estado regulase este asunto, en los últimos 15 años, varias autonomías decidieron aprobar y publicar sus propias leyes de regulación del ejercicio profesional en el deporte, reconociendo diferentes ocupaciones sin tener en cuenta el nivel de cualificación. Y el caos ha crecido todavía más. Pero ahora, tras la publicación de la nueva ley del deporte, el Estado deberá resolver esta situación, por lo que pronto habrá una ley de ordenación de profesionales del deporte. Esta ley estatal por fin determinará la reserva de actividad de la profesión titulada y colegiada, con nueva denominación de educadoras y educadores físico-deportivos, donde se identificarán las especialidades para estos profesionales, tales como Dirección Técnica de Servicios Deportivos, Docencia de la Educación Física, Preparación Física, Readaptación Físico-Deportiva, Intervención a través de ejercicio físico en personas con patologías y poblaciones especiales, e intervención social deportiva en personas vulnerables. Bueno, pues como veis, la profesión, incluso cuando se denominaba profesor de educación física, no se dedicaban solo a la docencia. De hecho, como os he dicho, hemos encontrado las circulares donde decía que también aquellos que se dedicaban a la dirección de instalaciones y servicios deportivos debían estar colegiados y, por supuesto, titulados. Hemos encontrado también en toda esta búsqueda algo que se nos había pasado totalmente por desapercibido, y es que en el año 76, las categorías profesionales de los servicios, de los centros sanitarios, incorporaban al profesor de educación física como personal no sanitario. Cuando cambió el sistema y entró el INSALUD, esas categorías desaparecieron completamente y nosotros nos quedamos totalmente fuera del sistema sanitario. Una pena, pero eso estaba en la normativa. Y también nos hemos encontrado otras maravillas, como que en las federaciones deportivas, a mitad del siglo XX, se nos incorporaba como preparadores físicos. Todo esto son curiosidades que vais a encontrar en el libro, pero también quiero dar espacio, antes de terminar, a algo que para mí es muy importante. Y es que si no hubiera sido por aquel Real Decreto del 78, hoy, perdonad que me emocione, no teníamos nada. Y está aquí la persona que lo hizo posible, y es José Luis Hernández Vázquez, y me gustaría darle un espacio y que realmente quede para la posteridad lo que se hizo a finales de los 70 y principios de los 80. No solamente es que consiguieran que nuestra profesión fuera titulada y colegiada, sino que en aquel momento también se consiguió que pasase a ser una licenciatura. Fueron unos hitos que, si no hubiera sido por aquellas personas y por aquella persona que estaba liderando la organización colegial, hoy os aseguro que no tendríamos nada. Hemos tenido que estar haciendo un esfuerzo muy ingente para deshacer un montón de nudos que se habían generado en los últimos años en la profesión. Y si no hubiera sido por ese soporte, nada hubiéramos conseguido. Así que nada, espero que a partir de ahora en todas las facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se estudie quién es José Luis Hernández Vázquez y qué hizo por nosotros. Sin más, voy a pasar a la mesa redonda. Que, por favor, suban. Victoria Ortega, Alberto Palomar y Vicente Gambau. Bueno, ya ha habido presentación de todos los componentes de la mesa, pero me gustaría decir que... ¿Ahora mejor? ¿Sí? Me gustaría presentar un poco más a Victoria Ortega, que es la presidenta de Unión Profesional. Unión Profesional es la asociación de los consejos generales y colegios nacionales es además la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, vicepresidenta de CEPLIS, que son las profesiones liberales en Europa. Bueno, diría un montón de cosas de ella y como chascarrillo diré que con toda la admiración del mundo es la madre de dragones. Alberto Palomar actualmente es socio de Broset Abogados, pero también es
magistrado en excedencia de lo contencioso administrativo y bueno, yo creo que ha sido un jurista que prácticamente lo ha hecho todo, ha liderado el Boletín Oficial del Estado y bueno, un montón de cosas en la administración que bueno, no nos podemos ni imaginar. Es todo un honor que esté aquí con nosotros y sobre todo que haya escrito algunas partes de este libro. Y Vicente Gambau, presidente del Consejo General de Colegios de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y bueno, pues de él también podría decir muchas cosas de su currículum, pero sobre todo a nivel personal me ha enseñado muchísimas cosas en estos años, sobre todo a que lo que piensas hoy, si avanza el conocimiento, no tiene por qué estar bien y puedes seguir adelante mejorando, leyendo, estudiando y aprendiendo de los demás. Y bueno, pues vamos a comenzar con Victoria Ortega. Las preguntas que vamos a ir haciendo, primero va a ir cada uno de los participantes y bueno, pues espero que esta información sea lo suficientemente interesante para todos, así lo creemos. Bueno, Victoria, el test de proporcionalidad es algo con lo que llevamos dando muchas vueltas las profesiones colegiadas desde hace varios años, guiadas magníficamente por Unión Profesional. ¿Puede contarnos brevemente cómo surgió en la Unión Europea esta necesidad de evaluar la proporcionalidad de regular profesiones? ¿Qué es el test? ¿Quién se encarga de evaluar el test de cada profesión? ¿Y qué implicaciones tiene para las organizaciones colegiales? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Todas, lo primero que tengo que decir es mi absoluta felicitación por este libro, por la edición de este libro, lógicamente a sus autores, pero lo que quiero significar sobre todo es el trabajo que se está desempeñando por el Consejo COLEF. Importantísimo a todos los niveles, doy fe de ello. No solo en este libro, en esta materia, sino en todas aquellas cuestiones que afectan directamente a las profesiones. El trabajo que se está haciendo, yo conozco fundamentalmente a su presidente, de verdad enriquece a la visión que tenemos el resto. Se está trabajando, como vemos hoy en el test de proporcionalidad, su presidente absolutamente implicado en el concepto de cultura profesional en el que estamos trabajando ahora, que tiene una importancia grande y fundamentalmente para la ciudadanía, y se está trabajando igualmente en el estatuto del profesional, que tiene también una trascendencia grande para el desarrollo de todas y cada una de las profesiones. Con que, sinceramente, de verdad, mi felicitación, con lo cual para mí es pues un placer estar aquí esta tarde, estar aquí con esta mesa, con estos amigos. Y yendo, para no entretenerme, que somos varios, a lo que me preguntabas. La proporcionalidad, ¿qué sentido tiene? Bueno, la proporcionalidad es un concepto que surgió en Alemania. Siempre se fue extendiendo en los diversos ámbitos de conocimiento, pero el origen propiamente es alemán. De Alemania se extendió por el resto de Europa y posteriormente pues ya a América, y en este momento le tenemos totalmente asumidos. Yo os diré que no precisamente ayer, sino hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, la tesis doctoral la presenté precisamente sobre el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia alemana, que ya entonces iba marcando un paso sobre ello. ¿Qué se trata? ¿Qué se intenta conseguir con la proporcionalidad, ese concepto? Bueno, pues en definitiva lo que viene a ser es una metodología concreta para resolver los conflictos que pueden surgir entre derechos y principios. Y en su caso, el establecer la constitucionalidad que pueda tener una determinada restricción de derechos fundamentales. Ese es el origen inicial. Entonces, esta aplicación de la proporcionalidad, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué criterios? Bueno, pues fundamentalmente con 4 criterios. Tenemos que hablar de la legitimación, hay que hablar de la necesidad, hay que hablar además de la adecuación y de lo que es la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no?
Entonces, tenemos que saber quiénes concretamente ostentan esa legitimación para poder practicar, por ejemplo, una reserva de actividad. ¿Quiénes? Si es necesaria efectivamente el establecer esa determinada restricción, o se podría hacer de otra forma, o es necesaria. Si es adecuada, es decir, si es la forma además más indicada para conseguir el fin pretendido, y luego ya, como os digo, que las medidas que se adopten sean precisamente las oportunas para conseguir lo que se quiere, no más ni menos. Esto, por ejemplo, en la proporcionalidad en sentido estricto, pues se ve muy bien en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, en el ámbito penal, ¿no? La proporcionalidad en la pena, se dice. Entonces, si es efectivamente adecuada para ese fin. Bueno, pues así las cosas. Surgió efectivamente en Europa. En Alemania empezó, se vio que había muchas profesiones reguladas y entonces se dice, ¿y esto está bien así? Y ese fue el origen de decir, vamos a establecer entonces este test de proporcionalidad. Vamos a ver si se cumplen en todo caso esos requisitos que exigen, ¿no? la proporcionalidad. Y ahí empezó. Claro, el tema es, ¿y quién le lleva a cabo? Bueno, pues le llevan a cabo aquí en nuestra regulación, porque nosotros venimos por la transposición de la directiva de servicios, como sabéis, se acogió en la ley paraguas y nos encontramos donde nos encontramos. ¿Quién lo practica? Bueno, comisión interministerial fundamentalmente. ¿Qué quiere Unión Profesional y por qué está trabajando? Por tener un protagonismo mayor en esta intervención. Y la última parte que me decías de claro, la trascendencia para las organizaciones colegiales. Yo creo que tenemos que tender a ver las cosas desde el punto de vista positivo, ¿no? Bien, pues la trascendencia fundamental es esa legitimación que otorga frente a la ciudadanía, que es para la que estamos trabajando y para la que estamos sirviendo. Si efectivamente se cumplen esos requisitos, se legitima nuestro trabajo, se legitima nuestra actividad para el bien común, nuestra actividad hacia la sociedad. Eso que estamos haciendo lo tenemos que hacer nosotros porque es la mejor manera de que lo reciba la ciudadanía de una forma acorde. Ese es un poco el sentido. Bueno, y la segunda pregunta es, a pesar de que la profesión de las educadoras y educadores físico-deportivos todavía no tiene una ley estatal en la que se expliciten cuáles son sus actividades reservadas, una de las fortalezas con las que llegamos a este test es que pues, somos una profesión titulada y colegiada. ¿Qué supone la colegiación en una profesión y por qué es importante la colegiación obligatoria? Bueno, vamos a ver. El sentido de la colegiación es vario, ¿no? Hay una primera en cuanto precisamente el control sobre cualquier tipo de intrusismo. Una vez que está definida que hay la reserva de actividad, pues esa es una muy importante para que sepamos que una profesión está ejerciendo precisamente quien reúne las características exigidas para ejercerla. Pero yo señalaría fundamentalmente dos. Se parte de que una formación inicial pues la tenemos todos, ¿no? Y la tiene el que se colegia. Pero el colegio lo que controla es el desarrollo profesional continuo, del que hablábamos antes. El que efectivamente esa formación inicial que se tiene no queda ahí, sino que el colegiado viene obligado a seguirse formando durante todo su ejercicio profesional. Y de eso se encarga el colegio, sin duda. De ese control, además, se encarga el colegio, ya no solo de la prestación, generalmente de la formación. Desde la perspectiva de la ciudadanía a la que se sirve, es fundamental. Y la segunda es
la sujeción a unas normas de actuación. Llamémosla unas normas deontológicas, llamémosla unas buenas prácticas, la redacción que cada una de las profesiones tenga. Ese control en cuanto a su exigencia de cumplimiento y esa seguridad que se le da a la ciudadanía de que eso se va a controlar, eso se lleva a cabo por parte de los colegios. Esto, lógicamente, desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de la propia persona colegiada, pues percibe efectivamente esa formación, percibe un amparo, se controla el intrusismo y se cumplen esas funciones que pueden servir a las dos partes. Entonces, la exigencia de esta colegiación, muy importante para el colegiado, imprescindible para el ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de Alberto Palomar. Ahora llegó... Usted ha analizado profundamente la cuestión en torno a la regulación de las y los profesionales del deporte y en varios trabajos podemos leer sus enfoques compartidos con otros juristas de reconocido prestigio. En concreto, ¿puede decirnos si tras analizar durante tantos años este asunto puede concluir que existen motivaciones suficientes para regular la profesión de las educadoras y educadores físico-deportivos? Háblenos de los intereses generales que sustentan esta reserva de actividad. Bien, en primer lugar, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Vengo encantado a la que ha sido mi casa mucho tiempo y, por tanto, estoy encantado de estar aquí. Yo también me declaro discípulo de José Luis y, por tanto, todo es muy fácil. Es cierto que el análisis de las profesiones es un análisis cada vez más complejo, porque la disociación entre titulación, formación académica, formación profesional y la ambivalencia que en muchos ámbitos se produce, sobre todo en materia de titulaciones después de Bolonia, ha hecho que las cosas no sean tan fáciles como lo han sido en otros tiempos. Esa es una premisa que es probablemente, digamos, la que ensucia conceptualmente el problema. A partir de ahí, ¿por qué creo que debe existir la profesión? ¿Y qué profesión? Yo solo puedo hablar de la del Estado. Y cuando en el año 2011, de la mano de Julián, escribimos lo que escribimos, nosotros nos referíamos a la de los licenciados en aquella época o la de los graduados superiores. Yo todo lo demás apenas sé ni de quién es ni a quién se le refiere. Tampoco sé quién y qué debe exigir cada comunidad autónoma, ni cómo vincular. Es decir, eso es de otros negociados a los que yo no le he dedicado ninguna parte. Luego, a partir de ahí, yo me he centrado siempre en el nivel superior, en el nivel que es competencia del Estado y que, por tanto, yo creo que el Estado debería haber regulado hace mucho tiempo. Y si no, debería haber cerrado las 60 facultades, para decirlo con toda claridad. Es decir, si tú tienes licenciados y al final dice que no los necesitas, pues si no, porque vale cualquiera para eso, pues entonces lo que es más discutible es encontrar qué es lo que tienen que hacer. Eso ya es más difícil. Pero en todo caso, conceptualmente, tú lo que no puedes es decirle a la gente que necesita un nivel superior de conocimientos para luego decir que ese nivel socialmente no lo necesitan porque lo puede hacer cualquiera. Si eso fuera así, todos sabemos derecho. ¿Quién no sabe derecho? O quién no sabe medicina. Y sin embargo no nos dejan operar, ¿no? Ni nos dejan ir a juicio. Por tanto, yo creo que eso no tiene discusión. Lo que siempre hay que buscar es cuáles son los valores que justifican esa regulación. Yo creo que aquí, fundamentalmente, cada vez más, es el interés de los ciudadanos. Es decir, yo esta mañana hablaba con un colaborador mío y le decía, ¿por qué no nos dejan, a la gente que sabe derecho no le dejan ejercer de abogado si sabe tanto o más? Como hay mucha gente. Y la respuesta es porque el interés general demanda que solo aquellas personas que tienen una determinada cualificación, que se someten a unas determinadas reglas, que están en el ámbito de una determinada disciplina. ¿Y eso por qué lo hacemos? ¿Por disciplinar a los abogados? No, lo hacemos en beneficio de la sociedad. Y cuando tú dices, esto solo lo hacen los abogados, esto solo lo hacen los médicos, lo que estás mandando es un mensaje evidente, que es la sociedad se protege con eso.
Y yo creo que la sociedad precisa de los licenciados, ahora graduados, en educación física. ¿Y qué es el interés general que lo demanda? Yo soy un obseso del estudio de la sanidad y de la salud pública. Y casi me atrevería a decir, y reto al que diga que salud no tiene conexión con la actividad física, ¿no? Yo formo parte de algunos otros órganos precisamente de salud y todo el rato, ministros, ministras, comités, todo el mundo habla de esto. Luego, parece que el esquema lo tenemos claro y que la regulación va por detrás del esto. Yo creo que no hay ninguna dificultad. Insisto, aunque admito que los redactores tengan siempre la dificultad de cómo se concreta el ámbito funcional. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Siempre le he pedido a los de educación física que fueran ellos los que lo hicieran, ¿no? Pero como siempre diletan y tal, no hemos tenido una concreción sobre ese ámbito. Pero dicho esto, creo que el problema es el funcional, no el conceptual. El conceptual no tiene ninguna duda. Si tú estás ofertando esto para luego igualarlo, probablemente no tiene ningún sentido. Pero yo creo que eso no hace falta ser jurista, eso lo ha entendido todo el mundo. Muchas gracias. Pues vamos a por la segunda pregunta. Está un poco más complicada. Existen diversas corrientes sobre qué debe y qué no debe regular una ley estatal de ordenación de profesionales del deporte. Unos apuestan por una estructura que se asemeje a las leyes autonómicas de regulación del ejercicio profesional y otros insisten en que el Estado se debe limitar a sus competencias. ¿Cuál cree usted que es la opción más adecuada y por qué? Aunque ya nos ha venido contestando. ¿Y qué cree que debe contener la ley estatal? A ver, yo creo claramente que el Estado tiene que ejercer sus competencias en donde el Tribunal Constitucional le ha dicho que puede ejercerla, que es en la educación superior. Punto. A partir de ahí, considero, yo siempre he dicho, y como lo he escrito, y uno cuando escribe estas cosas, el problema es que expresa lo que ha escrito, siempre he dicho que las comunidades autónomas en ese ámbito tendrán que retroceder cuando el Estado dicte su resolución. Retroceder, adaptarse, o a lo mejor hay suerte y todo cuadra, como un puzzle de niños y todo cuadra y todo funciona. Pero si no, las comunidades autónomas. Eso no es lo que ha dicho el Constitucional. El Constitucional ha dicho que cuando ejerce la competencia aquel que le corresponde, todos los demás reculan. Y si no regulan, regularán de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que no hay ninguna duda. ¿Qué debe contener? Pues hagamos un debate. Es decir, ¿en nombre de qué? Hagamos un debate social, ¿no? Es decir, ¿en nombre de qué? ¿A qué beneficia? Yo creo que beneficia claramente al usuario y beneficia a la salud y beneficia probablemente al riesgo y a la seguridad. ¿Y beneficia a qué? Pues hombre, beneficia a elementos de ordenación de una profesión que si la dejas con libertad, el ciudadano la va a percibir peor. Esa es mi tesis. Es decir, que ahora el debate de si en un sitio debe haber uno o debe haber otro, este es un debate menor, entre otras cosas porque primero es menor y segundo no es de aquí, es de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos o de la propia conciencia de cada uno. Que mañana un empresario puede llegar y decir, mire usted, yo solo contrato doctores, ya ni siquiera graduados. ¿Y qué le podríamos decir? Usted, pues es su opción de calidad y es la forma en la que usted se presenta a la sociedad. Es decir, que el ir a más en las exigencias es un problema de legislación, es un problema de capacidad individual, es un problema de muchas otras cosas. Yo lo que pregunto es, o lo que me he preguntado mucho tiempo es dónde debe situarse el Estado. Yo creo que el Estado debe situarse en explicar cuál es el ámbito funcional reservado. Y a partir de ahí, si una comunidad autónoma dice todo lo mío lo hacen en tal, pues allá ellos, ¿no? Y entonces vendrán los otros titulados de ¿qué critica usted esto? Y, no, pues porque el Estado ha estado con las manos en los bolsillos durante mucho tiempo. Es decir, que cuando las comunidades han ejercido eso, es simplemente por una única cosa, que es el abandono radical de la profesión que ha hecho el Estado. Y lo digo abiertamente en esta casa desde siempre. Y lo hemos vivido todos y hemos sido todos culpables. O sea que no hay un problema de decir es que ha sido esto. No, han sido todos. Todos los que hemos pasado por aquí hemos cometido el mismo error. Por tanto, no creo que ese sea el problema. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que encontrarle un elemento funcional,
pero un elemento funcional que no consiste en decir y los licenciados o los graduados son para todos. No, yo creo que lo que hay que buscar es su ámbito funcional. Y a partir de ahí, la sociedad, el empresario, el tal, decidirán si solo compran, si solo tal. El mercado es mucho más libre cuando tú le ofreces tal. Ahora, donde yo creo que hay que situar es en el nivel donde los demás. El criterio es muy sencillo, el criterio es la sustituibilidad. Es decir, donde tú pones un graduado es porque los demás no le pueden sustituir. Y ahí creo que esa intercambiabilidad funcional es lo que hay que implementar y ese es el ámbito del Estado. Yo no sería muy partidario de establecer una regulación que llegara al último monitor, del último sitio, del último tal, porque eso, cuando se hace desde el Estado, fracasa. Es la sociedad la que tiene, la sociedad, los ayuntamientos, los empresarios, los que tienen que llegar. Yo creo que sería partidario de que el Estado ejerciera su competencia en el nivel funcional que le corresponde a quien educativamente hemos situado, claro, que no es las horas de física, psicología de la animación. Bueno, pues menudas clases magistrales llevamos ya. Vamos a finalizar con Vicente Gambau. Son cortitas y al pie. ¿Existe alguna diferencia entre la tendencia legislativa autonómica y las pretensiones que tiene el Consejo COLEF en cuanto a las actividades que quiere que el Estado reserve? ¿Educadores y educadores físico-deportivos? Bien, para esta pregunta habría que introducir primero los tipos de profesiones reguladas que existen. Yo me limito a repetir lo que me han enseñado desde el ámbito del derecho. Existen como 3 subespecies en Europa. Una sería la profesión que requiere título universitario y tiene reserva de actividad. Hay otro nivel que no tiene tanta intensidad, ese sería la de máximas garantías. Hay otro nivel que está en Europa, pero que en España todavía no ha sido reconocido, y son requisito de prestación de servicio con título universitario, pero no hay reserva de actividad, y se le llama título profesional protegido, y esta es una de las figuras que nosotros estamos reclamando, que debe de transponer España, y está siendo sancionada por no hacerlo, que sería nuestra situación actual, por lo tanto, profesión regulada como título profesional protegido, sin reserva de actividad. Y luego está lo que han hecho las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han hecho profesiones reguladas, pero de muy baja intensidad. ¿Qué significa esto? Que lo único que determina son los requisitos de acceso a la prestación de ciertos servicios profesionales, y normalmente es compartido. Es decir, que si vamos a lo que nos dice el órgano consultivo, por ejemplo, cuando hizo la ley de la Comunidad Valenciana, dice no hay que confundir las profesiones reguladas tituladas con la regulación autonómica que solo busca requisitos de acceso para ejercer. Dicho en otras palabras, establece el mínimo de cualificación para prestar un servicio. Entonces, lo que tenemos es un panorama que puede encajar perfectamente. Es decir, si las comunidades autónomas están regulando ciertas actividades que pueden ser prestadas por profesionales técnicos, que el Estado coja y haga la regulación de la profesión titulada y colegiada de educadores y educadores físico-deportivos y establezca que reservas de actividad solo se pueden hacer consiguiendo esa formación inicial que tienen los titulados universitarios. Entonces, es importante que sepamos distinguir que el Estado regula la profesión titulada y colegiada y que las comunidades autónomas regulan servicios profesionales a través de la exigencia de requisitos. Es perfectamente encajable. Bueno, y la última pregunta, además de la Ley Estatal de Ordenación de Profesionales del Deporte, ya hemos avanzado, pero insistiendo en ello. ¿Qué otros retos normativos tiene por delante la profesión de las educadoras y educadores físico-deportivos? Bueno, como hemos visto en la introducción, la constitución del Colegio Profesional como Corporación de Derecho Público fue del año 78, son los estatutos de un mes antes de la Constitución. Se estableció todo el proceso de segregación a partir del 81, pero resulta que han habido muchas modificaciones en el ámbito de las profesiones, eso implica la Ley Ómnibus y la Ley Paraguas en el 2009, y nosotros seguimos con una normativa de funcionamiento, es decir, tenemos encargada una función muy importante social de garantizar calidad y seguridad en la prestación de servicios, pero tenemos nuestro funcionamiento anclado en la etapa preconstitucional. Por lo tanto, uno de los pilares jurídicos que necesitamos como profesión es la actualización de los estatutos. Un trámite que estamos en la fase final,
que esperamos que la disposición final sexta haya facilitado pues, la posibilidad de tramitación, porque ese problema de denominaciones, ese problema de cambios que hemos tenido del nombre de la profesión y cambiándolo por el nombre del título nos ha llevado a que ahora actualmente estemos utilizando para la profesión la denominación de unos títulos que están extinguidos. Entonces, esta situación obligaba a generar una nueva denominación y se está buscando el sustento jurídico para establecer y aprovechar el trámite estatutario para utilizar una denominación que viene a los orígenes, es decir, qué es lo que une, cuál es la función final de los profesionales que tienen estudios universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte, la educación física y deportiva de la ciudadanía. Y de ahí que hayamos rescatado esa figura del educador físico-deportivo que tendrá una intervención en ámbito de dirección técnica y una intervención directa en el resto de ámbitos. Ese es uno de los pilares. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que tenemos esos estatutos facilitando el funcionamiento de la organización colegial para los fines que aquí se han comentado, es evidente que necesitamos esa reserva de actividad y es la ley de regulación profesional. Esa ley de regulación que tiene que establecer qué actividades son proporcionalmente necesarias que se impartan exclusivamente e insustituiblemente por los que más formación tienen en el ámbito de la educación física y deportiva. Por lo tanto, la segunda pata sería la ley de ordenación profesional y hay una tercera, que es lo que hemos comentado. A partir de la ley de universidades se rompió la unión automática del título con la profesión. Debemos de volverlo a unir y eso se hace a través de una orden ministerial en la que establezca que el título de graduado y graduada en ciencias de la actividad física y del deporte da lugar a la profesión de educadora y educador físico deportivo y esto lo tiene que hacer universidades. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues que el uno por el otro dice es que no podemos hacer la orden hasta que no esté los estatutos y la denominación, no podemos tener la denominación hasta que esté la regulación, no podemos tener la regulación porque... Bueno, pues la cuestión es que realmente se tome con valentía el proyecto de ordenar de una vez por todas ese espacio profesional que tantos beneficios y tanta repercusión va a tener en la mejora de la prestación de los servicios profesionales para la sociedad española. Bueno, y como última pregunta de cierre, que es común a todos, ¿qué consideran ustedes que es fundamental que se contemple en el anteproyecto de ley de ordenación de profesionales del deporte? Cada uno desde su punto de vista. Empieza Victoria Ortega. Bueno, después de la lección que nos acaba de dar el presidente, pues yo no me encuentro legitimada para nada para decir qué puntos tiene que llevar la ley, ni muchísimo menos que lo tiene clarísimo, claro. Solo diré una cosa. Creo que es importante reflejar ese enfoque hacia el ciudadano, que es el destinatario de los servicios profesionales. Y digo otra, segunda, estoy total y absolutamente convencida que va a conseguir el Consejo COLEF lo que pretende y en los términos que pretende. Ya no solo porque es lo que corresponde y es lo que tiene que ser, sino además, lógicamente, por el trabajo y el entusiasmo que se pone en ello. Bueno, la respuesta yo creo que sería decir que un ámbito funcional que satisfaga equilibradamente las demandas de los estudiantes y la oferta educativa que sitúa en un nivel de enseñanza superior un tipo de actividad. Definamos la actividad para que todo lo demás igual. Bien, nosotros desde el Consejo COLEF, antes de iniciar el proceso, establecimos unas premisas importantes y es que la ley estatal tiene que identificar a esta profesión con esa reserva, pero tiene que ir un poquito más allá y es decir, las premisas es que nadie se quede en la calle, es decir, establecer un sistema de habilitación para que los que ya estén trabajando que puedan cualificarse y que puedan acreditar esa competencia y que sigan en el mercado. Es decir, tenemos que tener esa visión de futuro. A partir de un cierto momento la sociedad va a ser beneficiada en el momento en el que se exijan estas cualificaciones. Un registro de profesionales debería de existir porque estamos registrando instalaciones, estamos registrando deportistas, estamos registrando clubes, pero no registramos a los profesionales para que el ciudadano pueda acceder a una información pública que le diga qué cualificación tiene el personal al que le está ofreciendo el servicio. Y básicamente tiene que ser una ley muy sencilla, no tiene que ser más allá de 8 o 10 artículos, simplemente evitar
la rumorología que corre alrededor de la ley, decir, oiga, que estos se están inventando una profesión que no existe, que estos solo sirven para la docencia, que los demás se van todos a la calle. Eso no es cierto, sino que lo único que se está estableciendo es una reserva de actividad a los profesionales que están formando las universidades para mejorar la prestación de los servicios. Y eso no quita que el resto de profesionales técnicos sigan realizando su labor, que contemos con ellos, porque es muy necesario el trabajo de todos. Pues muchas gracias a los tres por estas lecciones que nos habéis dado y sin más dilación cierra el acto el secretario de Estado para el Deporte. Buenas tardes o buenos días a todas y a todos. Normalmente aquí en los actos que hacemos en esta casa suelo empezar diciendo que es para mí un honor acompañaros, pero hoy es verdad además. Es un honor por muchos motivos acompañaros en la presentación de este magnífico libro, sin duda. Habéis hecho un trabajo magnífico, un trabajo exhaustivo y además muy necesario, considero yo. Por lo tanto, tengo que empezar dando la enhorabuena, mi más sincera enhorabuena a los autores, ¿no? Porque estáis fijando, creo, los principios básicos para establecer un marco de regulación, que es de lo que se va a tratar en el futuro, de educadores y educadoras físico-deportivas. El deporte, todos lo sabemos, es una realidad poliédrica y en su dimensión de promover la salud, pues juega un papel fundamental para mejorar el bienestar de nuestra sociedad. En este sentido, el Estado, como garante del derecho fundamental a la salud, debe ser consciente también de la relevancia de promover la actividad física y la vida activa como herramienta preventiva de enfermedades y patologías. Yo creo que esto está demostrado ya. Y si una enseñanza, por si no estaba ya poco claro, si una enseñanza podemos extraer de la pandemia sufrida estos años, es el hecho de comprender la importancia de estas herramientas preventivas que además nos permitan optimizar los recursos económicos del sistema sanitario. Ya se ha hablado aquí por parte de algún interviniente, creo que por parte de don Alfonso Palomares, la relación que había entre actividad física y salud. A mí me habían hecho llegar, al poco llegar a esta casa, estudios que decían que por cada euro invertido en deporte pueden llegar a ahorrarse 15 euros en gastos sanitarios. Yo sinceramente tengo que reconocer que al principio me pareció un poco exagerado, pero luego he profundizado un poco en esto y es así, efectivamente, puede llegar a esa cifra. Por cada euro que se invierte en actividad física pueden ahorrarse hasta 15 en gastos sanitarios. Pero más allá de estos datos, pues también me gustaría subrayar que este gobierno cree, sinceramente, tiene el total convencimiento en que el deporte es actividad esencial y es elemento fundamental, además, del desarrollo humano. Y así lo hemos reflejado ya en la nueva ley, de la que hemos hablado ya, en la nueva ley del deporte aprobada hace unos meses, concretamente en diciembre de 2022. Y esta ley es pionera en muchas cosas, pero también en el reconocimiento y el fomento de la actividad física y el deporte como derecho de toda la ciudadanía. Esto es importante resaltarlo, como derecho de toda la ciudadanía, y así consta en su artículo 2. Y verdaderamente creemos en la esencialidad de la actividad física y en su impacto positivo en el bienestar y en la calidad de vida de toda la población, que es lo que debemos, estamos obligados a buscar todos los que formamos parte de los gobiernos en cada momento, buscar siempre lo mejor para la ciudadanía, para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso hemos apostado de manera clara y decidida por desarrollar políticas públicas deportivas que garanticen el acceso a la práctica deportiva en condiciones de igualdad, en condiciones de accesibilidad universal y también, por supuesto, en condiciones de seguridad, salvaguardando siempre la calidad de los servicios. Y para ello, los profesionales del sector deben poseer
la cualificación adecuada. Esto es indiscutible y creo que es la bandera que debemos enarbolar todos los que creemos en esto. Profesionales que deban poseer la cualificación adecuada y, por supuesto, también el mayor conocimiento posible de lo que supone la actividad física y el deporte en otros órdenes de la vida, para así transferirlo en beneficio de una mejor salud física, pero también mental, porque a veces tendemos a obviar esta parte, la salud mental, sin tener en cuenta algo también evidente y obvio, que es que a mejor salud física, también mejor salud mental. Creo que también es indiscutible. Y este gobierno además asume la responsabilidad de otorgar al sector deportivo el relevante papel que ostenta en esto, en este objetivo común, que es promover la salud y promover el bienestar social. Las dos cosas van de la mano. En los últimos meses, después de aprobar la nueva ley, como he dicho, hemos empezado ya a trabajar en la necesaria reflexión sobre el programa del futuro del deporte de actividad física en España y de las nuevas políticas públicas que queremos definir, que estamos obligados a definir. Es tiempo de abordar, de buscar las herramientas normativas que nos llevarán sin duda a este nuevo escenario de crecimiento y de prosperidad para el sector, que a su vez garantice la calidad y la seguridad, calidad y seguridad de los servicios deportivos. Para ello, tenemos muy presente la necesidad de establecer una interlocución abierta y dinámica con todos los agentes implicados. Insisto, estamos empezando a hacerlo y vamos a seguir haciéndolo. Así como un desarrollo de un trabajo intenso, trabajo también interministerial. Me referiré también a ello un poquito más adelante. Trabajo interministerial. Creemos en el diálogo y en la escucha activa como elementos generadores de consensos. Y agradecemos de verdad, muy especialmente, vuestras aportaciones y también, tengo que decirlo, vuestra paciencia en algunos momentos determinados que tuvieron que ver con el proceso de elaboración de la nueva ley. Muchas veces, por otra parte, la impaciencia y las prisas complican los procesos de reflexión y de debate entre los diferentes agentes. Sin embargo, es necesario seguir de una manera responsable las vías de consulta, tanto con el colectivo del que hoy estamos aquí hablando, como con otros ministerios y también con representantes de diferentes sectores que puedan aportar y que van a aportar seguro valoraciones, opiniones y nos van a permitir generar soluciones adecuadas a largo y yo diría que a medio plazo, porque es el momento ya de actuar. Y también, como es el momento de actuar, todos sabemos que cuando se busca la promulgación de una ley, esa ley no solo depende del organismo que la promueve. Sabemos todos perfectamente que tenemos que dialogar, acordar con otros ministerios. Todos somos conscientes de eso. Y por eso estoy seguro que el Consejo Coleg también es consciente de esta necesidad y también va a seguir aplicando la paciencia, el sentido común que ha estado demostrando durante este tiempo. Y así estoy seguro que seremos capaces todos de llegar a una nueva ley. Una nueva ley que no va a ser fácil, ya lo digo, porque estamos, entre otras cosas, en un estado complejo, estado de las autonomías, en fin, que no es sencillo, pero que quede perfectamente claro que por parte del Consejo Superior de Deportes hay esta clara voluntad y hay esta determinación para llevarlo adelante. Y como por parte del Consejo Coleg también la hay, pues estoy seguro de que en un plazo razonable podremos entonar un final feliz. Desde luego, desde este Consejo vamos a trabajar ya para la promoción de la, como he dicho, actividad física y el deporte, asumiendo la responsabilidad de diseñar, es nuestra obligación además, el mejor futuro posible. Y en este sentido, quiero agradecer una vez más la colaboración leal, siempre constructiva, que hemos percibido por parte del Consejo Coleg. Y quiero resaltarlo y agradecerlo. Y quiero casi terminar diciendo que seguiremos trabajando de manera responsable, y enfatizo mucho la palabra responsable,
porque además ese es nuestro compromiso. Y finalizo ya dando de nuevo la enhorabuena por este magnífico trabajo realizado, adelantando ya, por cierto, después de seguir el vídeo con atención, que la inmensa mayoría de las propuestas que ya el libro da por hecho que aparecerán en la nueva ley, yo la inmensa mayoría las suscribo. Pero como he dicho antes, como este es un proceso complejo, pues a ver si somos capaces de poner negro sobre blanco, si no todas esas propuestas, al menos la mayoría de ellas. Eso sería bueno para el conjunto del deporte español. Bueno, finalizo ya de verdad dando la enhorabuena y quedando siempre, eso está perfectamente claro, a vuestra disposición para seguir trabajando juntos. Porque trabajando juntos, sin duda, mejoraremos el deporte, mejoraremos la actividad física y al mejorar la actividad física y el deporte, mejoramos la salud y mejoramos nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Creo que ahora tenemos una foto de familia, creo. Es lo que vas a decir tú. Sí, exactamente. ¿Ves? Ha sido intrusismo ya por mi parte. Perfecto.